Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida nuevamente a este podcast en donde hemos venido trabajando diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, filosofía analítica y su aplicación en el ejercicio de la abogacía. Esta vez, la utilidad que tiene este podcast radica en ir cuestionando qué debemos entender por teorías, dado que en materia penal hay muchas. Sin embargo, antes de adoptar alguna de ellas, debemos cuestionar sus bases y ver qué hay atrás de dicha teoría. Por ello, las bases para realizar esta actividad nos la da la filosofía de la ciencia. Por ahora, lo que haremos es ver desde el ámbito tradicional la percepción que se tiene de las teorías en el siglo XX. Visto el avance que hemos tenido en el tema de la filosofía analítica, noto que es necesario caracterizar un poco más dicha filosofía. La filosofía analítica del siglo XX que vamos tratando por ahora es la que se ha denominado como tradicional, en donde además de los giros del lenguaje que tenía, es decir, volver los problemas de la filosofía en problemas del lenguaje, tenía como punto de referencia científico la ciencia de su época. Entre ellas estaba la física. Es por ello que muchos filósofos analíticos que hemos nombrado y que vamos a nombrar pues tenían cierta preparación académica en física y en matemáticas, puesto que la física se tenía o se consideraba como una ciencia madura. También, como escucharás en este podcast, se tenía una visión de la filosofía centrada en teorías y se consideraba a las teorías como convenciones, es decir, como acuerdos comunes entre varios filósofos y científicos de la época. Como escuchaste en el podcast anterior con Ernst Mach, este fue precursor del positivismo lógico, siendo que este movimiento, dejando de momento de lado al Círculo de Viena, veía a la ciencia como lineal y acumulativa, y a las teorías como una creencia sistematizada. Además, como el caso de Carnap, del cual hablaremos en otro podcast, pretendió en cierto momento mostrar como innecesario el contexto en el que se desarrollaban los fenómenos y solamente buscaba formalizarlos mediante la matematización y fórmulas lógicas. También veremos quién fue uno de los precursores en esta idea. Otra característica de la filosofía analítica es que la historiografía de la ciencia de dicha época veía a la ciencia como lineal y acumulativa por el hecho de que los haceres científicos medievales y occidentales que tenían éxito iban teniendo una conexión con los siguientes haceres científicos y así hasta llegar a la época tradicional de la filosofía de la ciencia que venimos tratando. Otra característica que podemos nombrar es que el positivismo lógico señalaba que las prácticas no eran necesarias. O sea, prácticas podemos entenderlas también como experimentación, no era necesaria, ya que estas eran meros generadores de evidencias. Como nos dice Sergio Martínez y Xian Huang,
en su libro Hacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticas. Por lo anterior, es que surgieron varias posturas contrarias dentro de la filosofía de la ciencia ya propiamente hablando, y que vamos a tratar en otro podcast. Entonces, tras esta anterior caracterización de la filosofía analítica que venimos trabajando, toca turno a hablar en su conjunto de dos filósofos de la época, de Henri Poincaré y de Pierre Durkheim. Ambos nos conecta el hecho de que fueron los precursores en señalar a las teorías como una convención. Veamos. Henri Poincaré. Él existió de 1854 a 1912. Este filósofo fue, entre otras cosas, ingeniero en minas y doctor en matemáticas y catedrático en la Universidad de París. Su filosofía tenía como rasgo principal el convencionalismo. Sin embargo, estaba centrado en materia de geometría, en física. Es decir, ese convencionalismo que estamos haciendo referencia y su ámbito de estudio para filosofía era la geometría euclidiana y no euclidiana, aplicada en la física. Sin embargo, señalaba que dentro de dicho ámbito, es decir, la geometría, al no tener una fuente real, pasaba a ser una convención no susceptible de ser verdad o mentira. Me explico. Esto lo decía por el hecho de que para que fuera demostrado lo anterior, o sea, esa verdad de la geometría, Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros. Lo decía por el hecho de que para que fuera demostrado lo anterior, se debía, es decir, la verdad o la mentira, se debía contar con una materia empírica o real que demostrara aquella falsedad o verdad, pero al no haberla, pues porque la geometría no es un objeto abstracto, no podía llegar a una u otra conclusión. He ahí ese tema de la convención. Por otro lado está Pierre-Maurice Marie Duhem. Él existió de 1861 a 1916. Él fue físico, historiador y filósofo de la ciencia y contaba con un doctorado en matemática y otro en física. Aquí está lo que te refería al inicio del podcast, ¿no? De haberse centrado en la física. En materia de historia de la ciencia, como te dije al inicio del podcast, fue uno de los primeros en ver a la ciencia como lineal, pues señaló en una de sus obras ciertos descubrimientos que se realizaron en la época medieval, y de ahí pues fue teniendo este carácter de acumulativo y de irse mejorando, ¿no?, con el tiempo. En lo tocante a la filosofía de la ciencia, señaló un convencionalismo holista, es decir, que cierto tipo de proposiciones deben ser probadas en conjunto con otras, y sostenía la idea de que las teorías que se elegían para representar algún fenómeno atendían a convenciones o acuerdos entre cierto grupo de filósofos o científicos. También señaló la matematización de las teorías y que no era necesario que se experimentara para determinar la verdad o falsedad de una hipótesis. Estas últimas palabras empleando las palabras del doctor Christian C. Carman de su libro Filosofía de la Ciencia en el siglo XX. Entonces, hasta aquí la síntesis sobre ambos filósofos y haciendo énfasis en esas características que dimos al inicio del podcast, es decir, resaltando
que lo que los hizo merecedores de estudio dentro de la filosofía de la ciencia, entre otras cosas, fue esa imagen de convencionalismo que tenían respecto de las teorías. En este contexto, te dejo una pregunta de reflexión. ¿Crees tú que las teorías que han surgido en materia penal, procesal penal y en temas probatorios son meras convenciones? Nos escuchamos en el siguiente podcast. Si tienes alguna duda o quieres que trate algún tema en particular, no dudes en mandarme mensaje mediante Anchor o en las redes sociales que se encuentran en la descripción de este video. Soy Andrés Sarellano. Nos escuchamos en el próximo podcast.